Bien, muchachos, vamos a comenzar. ¿Me escuchan? Sí, profesor, te oye. Perfecto, déjenme presentarles un momentico la pantalla. Un momentico presentarles la pantalla. ¿Se ve en la pantalla perfectamente, muchachos? Sí, profe, sí, perfecto, profe, se ve bien. Perfecto. Entonces, bueno, bien. Fíjense, bueno, vamos por orden un poquito a retomar algunas cuestiones importantes. Bien, primero antes que todo, bueno, han visto el parcial, han tenido problemas hasta el momento, ¿cómo han venido desarrollando eso? Recuerden que la entrega es para yo no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que es para el otro domingo de arriba, ¿no? Correcto, profe, para lo otro arriba. Exactamente, no para este, sino para el otro de arriba, creo que es, ¿no? No, para el otro de arriba no, para este que viene, creo, ¿no? Porque... No es para ese domingo. Recuerden que yo mandé el parcial un viernes, ¿no? Creo que lo mandé el viernes. Estamos hablando de que viernes o jueves. Es para, desde ese día que yo mandé el parcial, ustedes cuentan exactamente 15 días. ¿Ok? Déjame aquí ver un momentico. A ver, ¿cuándo fue que lo mandamos? Ajá, ya está publicado el parcial. Ok, el día 26 de abril. O sea que el día 26 de abril fue miércoles. O sea que la entrega sería eh, miércoles 2 de mayo, 26 de abril lo envié. Miércoles 2 de mayo sería una semana. Y vamos a ver mayo, a buscar un momentico mayo en la computadora. Ajá. Para el 11 de mayo, si no me equivoco. Seguro que no es para el domingo arriba, profe. No. Yo no me acuerdo exactamente qué fecha coloqué allí en el parcial. De todas maneras, revisen. Revisen porque ahí está la fecha en el parcial. O sea, ahí no hay pele de nada, ¿no? Ok, bueno. La pregunta no es tanto la fecha de entrega porque la fecha de entrega está allí, está plasmada en el parcial. La pregunta es cómo han venido desarrollando. ¿Han podido trabajar? ¿Han conseguido muchas dificultades? Cuéntenme un poquito de eso. Los que están conectados. ¿No han tenido problemas hasta el momento? Igna, Carlos. Bueno, profesor, de mi parte, si le soy totalmente sincero, todavía no me he puesto como tal a sentarme y a resolver el examen, ya que hemos estado como quien dice muy, muy atareados con otras actividades de otras materias, entonces por lo menos el día de mañana ya tenemos una evaluación con otra materia, entonces estos días he estado preparándome para esa evaluación, entonces aún no he tenido como que dice, el tiempo de sentarme a resolver este parcial. Bueno, está bien. Bueno, no importa. Yo me imagino que más o menos todos están en esa situación. Bueno, recuerden ustedes que parece mentira, pero no debería ser, pero lastimosamente, pues a nivel online, pues al parecer parece que las tareas se han duplicado y eso es en todos los niveles, ¿oyeron? Porque yo tengo un chamo en quinto año de bachillerato y bueno, la cantidad de tareas que le mandan semanales es una cosa de locos, ¿no? Yo les coloqué simplemente este parcial y igualmente vamos a seguir trabajando así para que, bueno, puedan también ustedes afrontar otras actividades del semestre.
Entonces, bueno, cuando se sienten, empiezan a trabajar y cualquier cosa, pues me van preguntando a través del WhatsApp, me escriben un correo, me llaman por teléfono. Yo pienso hacer esta semana la clase de hoy y la clase del viernes, normalmente retomando nuestra clase del viernes, ¿oyeron? O sea que esta semana tenemos doble jornada porque lastimosamente no podemos parar. El viernes hacemos nuestra clase normal, el día viernes, cuando termine de instalar la herramienta de pizarrón, voy a trabajar con otros problemas más muy similares a los problemas del parcial para que ustedes vayan pues también practicando conmigo en la resolución de esos problemas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, o sea que el viernes a las 10:30 igualmente retomamos nuestras clases normales. Hoy estamos simplemente, nosotros no vamos a dar clases los días lunes, simplemente estamos compensando la clase que yo no pude dar el día viernes porque estaba en una reunión y salí muy tarde y entonces ya yo les había dicho que en la tarde para conectarnos, pero me dijeron que no podía y por eso estamos haciendo la clase hoy. Entonces, esta semana tenemos jornada hoy y tenemos jornada el día viernes porque esta materia lo amerita. Incluso la materia, desde el punto de vista práctico y real, deberían darse 2 clases semanales. Lo que pasa es que, bueno, eso es muy pesado, ustedes tienen también otras sesiones, el internet, entonces por eso yo las reduje a una clase y por eso lastimosamente no podemos perder ninguna. Si estamos todos claros con eso, ¿verdad? Sí, como una profesor se le entiende la situación. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar hoy, muchachos, el segundo contenido. Como dije, hoy voy a trabajar con el segundo contenido, la primera parte del segundo contenido del curso. Bien, ya el primer contenido lo finalizamos la semana pasada y el día viernes que viene voy a trabajar únicamente con resolución de problemas. Problemas similares a los que están en el parcial y a lo mejor planteo, si nos da tiempo, un problemita ya que esté relacionado directamente con esta unidad número 2. Bien, entonces bueno, vamos a comenzar. Por favor recuerden siempre responderme. Recuerden que yo estoy viendo única y exclusivamente, no estoy trabajando con 2 pantallas porque estoy grabando otra clase de otro profesor en otra parte y solamente tengo disponible una pantalla, por lo tanto no puedo estar viendo quiénes se conectan al mío o no. Entonces los que tienen micrófono, por favor me avisan. Si hay alguna pregunta a través del chat, bien, si hay algún compañero solicitando entrada, aunque normalmente cuando se solicita entrada suena una señal acá y yo estoy pendiente, ¿ok? Y lo otro sería, por favor, cuando les pregunte si podemos continuar, si no, alguien me contesta para saber que estamos conectados, porque exactamente no lo estoy viendo acá, ¿no? No puedo estar cambiando la pantalla porque el Meet no tiene esa versatilidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar hoy, pues unidad número 2. Seguimos trabajando con campos estáticos. Recuerden que la unidad 1 y la unidad 2 está relacionada fundamentalmente con campos eléctricos estáticos. En la unidad 3 también trabajamos con campos estáticos, pero magnéticos, y comenzamos la parte ya de pues campos cuasi estáticos y campos pues variables en el tiempo. Bien. Por favor, escúchenme bien, el comienzo de esta unidad es sumamente importante. Fíjense, nosotros en la primera unidad estuvimos resolviendo problemas relacionados con la utilización de la ley de Gauss, la integral de campo y la integral de potencial eléctrico para resolver problemas de electromagnetismo. En ese caso, el parcial 1 está relacionado directamente con ese tipo de problemas. En esta unidad 2, nosotros ya no vamos a utilizar ecuaciones integrales, sino que vamos a utilizar ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, el tipo de ecuaciones diferenciales que vamos a utilizar son ecuaciones diferenciales especiales denominadas, o el método que se utiliza para la solución de dichas ecuaciones se le denomina el método de fronteras o problemas de frontera o problemas con valores de frontera. Dentro del campo del electromagnetismo, tanto para el físico como para el ingeniero electrónico, como para el ingeniero eléctrico, el ingeniero en telecomunicaciones, que son los que trabajan directamente con campos eléctricos, también el ingeniero mecánico lo hace, pero aplicado por supuesto a sistemas electromecánicos. Nosotros directamente trabajamos con sistemas netamente electromagnéticos. Para los ingenieros y para los físicos, los problemas de frontera son fundamentales. Incluso todos los problemas que se resuelven en ingeniería son problemas de frontera. Bien, problemas de frontera o problemas dependientes del tiempo. Entonces, fíjense,
cuando uno ve los cursos de matemática, lastimosamente nunca trabaja problemas de frontera, solamente trabaja problemas que están relacionados con ecuaciones diferenciales que dependen del tiempo. Nosotros acá, en esta parte, no vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales dependientes del tiempo, sino ecuaciones diferenciales dependientes de las condiciones de frontera de un problema. Las condiciones de frontera son condiciones que ocurren en la frontera de un cierto fenómeno y son condiciones que dependen única y exclusivamente de las coordenadas del espacio, x, y, z, o r, tita y phi, o rho, tita y z, que son las coordenadas que estamos utilizando. Seguimos trabajando con coordenadas cilíndricas, esféricas y con coordenadas cartesianas. Bien, entonces es muy importante que me presten mucha atención. Yo voy a ir trabajando con mucha calma esta primera clase y también pues voy a ir trabajando pues el resto de clases con mucha calma porque pues es primera vez que ustedes van a aprender el método para trabajar directamente con ecuaciones de frontera. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Bien, vamos a continuar entonces. Perfecto. Vamos a repasar un momentico las magnitudes que vamos a utilizar, por supuesto, para los problemas de frontera. Bien. Es importante que tomen en cuenta que el abordaje del electromagnetismo desde los problemas de frontera es una metodología análoga a la metodología que estuvimos utilizando en el contenido 1 para trabajar con integrales. ¿Ok? Simplemente que ahora, en vez de resolver un integral, lo que vamos nosotros directamente es a resolver una ecuación diferencial que depende de las coordenadas del espacio. Bien. Los problemas pueden ser muy complejos si tomamos en cuenta las tres coordenadas del espacio. Bien, incluso si tomamos dos coordenadas del espacio, también los problemas pueden volverse en cierto modo bastante complejos. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con ecuaciones diferenciales que dependen de una sola coordenada del espacio y en lo máximo que trabajaremos de dos coordenadas del espacio. Entonces, las técnicas para trabajar con una coordenada y con dos coordenadas son las técnicas matemáticas que les voy a enseñar a trabajar. ¿Qué estamos cambiando? ¿La física? No, no estamos cambiando la física. Lo que estamos cambiando es el método matemático para resolver los mismos problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en problemas que tienen que ver con casos particulares del electromagnetismo que ameritan que las magnitudes físicas sean evaluadas en la frontera, pues las técnicas más adecuadas son las técnicas que les voy a enseñar acá en esta segunda unidad. Bien, nosotros estamos trabajando con tres tipos de magnitudes: las magnitudes escalares, las vectoriales y las magnitudes matriciales. Recuerden que las escalares y las vectoriales pasan a ser un caso particular de las magnitudes tensoriales o matriciales, que son las magnitudes más completas. Sin embargo, nosotros vamos a seguir trabajando con magnitudes escalares y vectoriales. Bien, entonces recuerden que las magnitudes escalares que nosotros estuvimos revisando en la unidad anterior eran el potencial, la carga, la energía. Las magnitudes vectoriales que estuvimos revisando era fundamentalmente la fuerza coulombiana y el campo eléctrico. Incluso el parcial está basado en esas magnitudes, en el cálculo de esas magnitudes. Bien, las magnitudes matriciales, pues, en cierto modo las utilizaremos, pero bueno, las utilizaremos un poco más adelante en otros contenidos que lo ameriten. Por el momento, tanto las magnitudes escalares y las vectoriales son magnitudes matriciales o tensoriales de grado 0 y de grado 1. O sea, seguimos trabajando con esa idea. ¿Con qué vectores vamos a seguir trabajando? Bueno, con el vector de fuerza y el vector de campo eléctrico. ¿Con qué magnitudes escalares vamos a seguir trabajando? Con carga, con densidad de carga, con energía y con potencial eléctrico. No cambia absolutamente nada. Como les dije anteriormente, lo único que va a cambiar en este caso es la matemática con que vamos a afrontar el problema. Por favor, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? ¿O continuamos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos?
Sí, profesor, se le oye. Ah, De mi perfecto. parte, Perfecto, perfecto. Recuerden siempre darme señales de vida para yo poder estar seguro de que de que estoy conectado todavía. Ok. Bien, vamos a irnos a esta diapositiva que está acá. Fíjense algo muy importante. Mucha atención con esta diapositiva. Fíjense algo. Eh, ¿Cómo vamos ahora a afrontar los modelos matemáticos? Como le dije anteriormente, bien, en la unidad pasada, los modelos matemáticos estaban escritos en forma de ecuaciones integrales. Es decir, tanto la ley de Coulomb como la ley de campo eléctrico, bien, y la ley de Gauss del campo eléctrico, todas estaban escritas en forma de pues una ecuación que contenía la resolución de alguna integral. La resolución de alguna integral. ¿Ok? Muy bien. En este caso, para poder afrontar los problemas de frontera, nosotros tenemos que pasar de la notación de la ecuación en su forma integral a la notación de la ecuación en su forma diferencial. Bien. En el caso de la ecuación en su forma diferencial, todas las ecuaciones de la física y por supuesto las que se aplican desde la física a la ingeniería tienen aproximadamente una forma como la que estoy mostrando acá en la diapositiva. Bien, vamos a empezar a revisar cada una de estos símbolos que se encuentran dentro de la ecuación diferencial. Fíjense. Aquí lo primero que tenemos es la letra L del alfabeto griego en mayúscula, que es la letra lambda. Fíjense que lambda es un operador diferencial. ¿Qué significa un operador diferencial? Bueno, un operador diferencial es un símbolo que se coloca delante de la variable de estado para obtener su primera derivada, su segunda derivada y así sucesivamente su tercera derivada. Claro, las ecuaciones diferenciales con derivadas de tercer orden son muy extrañas, es como dicen un animal muy extraño dentro del zoológico de animales de ecuaciones matemáticas que tenemos. Bien, normalmente las ecuaciones siempre vienen presentadas como una primera derivada, una segunda derivada y se llaman ecuaciones de primer orden o ecuaciones de segundo orden. Entonces, el operador diferencial va a ser alguna derivada, que puede ser, como les dije, de primer orden o de segundo orden. El segundo símbolo que tienen a mano derecha. Pregunta si están escuchando, porque se cayó el internet. Se cayó. ¿Me están escuchando, muchachos? Porque me están informando que se cayó el internet. Hablando solo. Sí, Ah, ¿se cayó? ¿Hace cuánto se cayó? ahorita. Sí, sí, ¿Será que detenemos la grabación aquí? ¿estás grabando pantalla? ¿No? Sí, pero no me acuerdo dónde está. Creo que este es. Sí, este es, ¿no? Screen Recorder. Sí, vamos a pausar la grabación. Sí, 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 sí. Sí. No, no, Nuki. Ah, Nuki, ¿qué pasó? No, esto es malando. Sí. Aló, buenos días. Hola, Belki, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Cómo andas? Bueno, le hacen falta las píldoras esas que yo Sí, había que contado vi ayer, que ¿no? me llamaste por el WhatsApp, Sí, pero yo resulta comenté, de que estábamos sin internet. Las que no consigues Las son que yo no 100. consigo, que son como 7, que yo estoy No, seguro no, que apenas no, yo he dejo el hecho teléfono en la live, casa y me eso, conecto ya. porque es el único teléfono que tengo para que Ciro se conecte en las clases y resulta de que, bueno, aquí me conecto directamente a WhatsApp, a WhatsApp de escritorio, pues. Y desde como yo manejo todo desde los WhatsApp y cuestión, pues, dime, Belkisita.
Ok. Alfredo, si Daniel te dijo que unas píldoras, Eso se queda. No, pero no, o sea, eso se pide de modo que no sea instaurado. Exacto. Ajá. pero si escuchara, yo entre los tres, pues Daniel tiene que buscar las píldoras que me dijo que no están en ningún lado porque no las tiene en su drive, ya lo revisamos, ya estábamos aquí los tres sentados cuando te dijimos por el mismo teléfono diciéndote que eran una Ajá. licencia que no podían hacerlo y las siguientes no se encontraron. Ya. Pero ¿dónde estaban tú que no escuchaste? Ajá. Ok. ¿Y tú qué Y ese día que él estaba haciendo esas, que las que naranjadas son las que son una licencia que él te lo dijo. Sí, las naranjas son licencias y las Amarillas son las que no aparecen. Pero Entonces es preferible que la de tú, la de yo, la de Bel y la de Figua, o la de esa, aquí en la suave. no, si estuviera no estuviera aquí sentada. Bueno, montarnos a curar esa vaina. ¿Y por qué lo hiciste al revés? Ajá, correcto, estás vendiendo. Porque las dos que te dijiste no se las diste en Figua y las dos de Azuaje se las dos. Pero Wilfredo, cuando él te dijo eso, después tú lo pusiste a hacer el Excel ese de las otras páginas y dejó parado eso porque no las consiguió y lo pusiste a hacer otra cosa. Claro, igual que del curso de óptica, como nosotros lo tenemos programado. Pero es que no dice listo. ¿Dónde dice listo si falta eso? Bien, eso ha llevado a otra cosa totalmente distinta. Entonces es preferible que tipo, así, pues a dura pena, pues de ese curso, con el material que te digo, tú tienes esos materiales que llevo el de OK. Yo no me acuerdo si yo te los mandé una vez a ti. Bueno, eso estaba en manos de Andrea. No entendí esa pregunta. Yo me contacté con ella. Para en aquel tiempo sí me había hablado con ella. No, no me he contactado con ella, porque por la misma razón me pusiste a hacer otra vaina. Ok. Pero si yo los vine informando. Y una cosa, tú tienes ese que yo dentro de lo que te mandé ese curso de problemática. No, ese curso de problemática no está dentro. Claro, por favor, te lo mando a ti y una vez se lo di a la Yali. Ya va, a ver, que si te déjame notar, porque tengo ahora un bendito cuaderno que es mi secretario. Hoy estamos a 03.
Porque yo me voy a volver loco de tanto trabajo, ¿viste? De tanta cosa. No, tranquila, tranquila. No, tú sabes que lo de los cursos yo disfruto la cuestión, más bien. Yo dar la clase, sí. Y que la Yalí aparezca, porque bueno, fíjate tú lo una que cosa, podemos hacer es lo me siguiente, ahorita hasta tendría que me definición. pase, porque como el curso está con su propia voz, que me pase los audios y yo, bueno, me encargo de la edición. Estoy aquí. Ok. ¿Será la solución? Que me pasen los audios, porque... ¿qué? Yo, ya, no. Vámonos, por eso le dije, estábamos aquí, si no escuchaste, no entendiste, no sé. O sea, mi culpa no es. No, ¿qué tal? Que yo quiero problemas resueltos. Pero... Eso es de Andrea, ¿verdad? Ese es de Andrea. Sí. No es seguro de los tantos que digo. ¿Y por qué coño no se le dicen? Porque ella todo dice, eso está ahí, búsquenlo. Esa caraja no saben. Ya, mira, fíjate, es una carajita mimada de 18 años. Es que le está quedando y Wilfredo le está protegiendo su Y Wilfredo la está Y culpa a los protegiendo. demás. Y culpa a los demás. No. Es que lo hubiese dicho, coño. Si a mí me pasa esa vaina, me estuviese culpando a mí, no. ¿Sí? Además, si falta el contenido es directamente culpa del que creó el curso. Correcto, ella es la que estaba a cargo de eso, yo no. Es más, deberías llamarla. O decirle un mensaje, una vaina de Wilfredo te llamó, Bueno, que lastimosamente hicieron que el curso no terminara. Y cuestión, entonces, bueno, lastimosamente pues tendrán que repetir ese curso, ¿ves? ¿Tú volviste a abrir física moderna? Bueno, claro, bueno, que la vean el semestre que viene entonces. Cualquier cosa que ellos la quieran, y porque ¿qué podemos hacer? Yo puedo llegar a ellos un contrato que hasta donde ellos llegaron, empezar nosotros desde allí, pero tendríamos que llegar a un contrato y eso, pero bueno, ya tendría que hablar con ellos para que ellos hagan la solicitud. ¿Ok? Entonces, bueno, mira, Belquisita, yo ahorita entonces me queda pendiente eso. A ver, problemática. Acaba de llegar el internet. Sí. Ya va, Belquisita, que tengo un estudiante aquí. Ya. María, ¿me escuchas? María, ¿me escuchas? María. Bueno, no me escucho. Programa problemática 2015. Problemática. Mira, María, se me cayó el internet desde hace rato, ¿viste? Los muchachos estaban bastante conectados, pero se salieron. Sí, diles que se conecten, vamos a tratar de continuar, por favor, ayúdame con eso. Diles que se conecten, que vamos a darle porque no quiero perder la clase de hoy, ¿oíste, María? Dale, ¿me ayudas? Ok, perfecto, listo, Belquisita. Mira, yo tenía una clase por aquí, una clase por allá, otra. Mira, qué locura. Mira, Belquisita, problemática 2015. Mira, yo te voy a enviar ahorita, yo le voy a enviar las copias, las notas directamente a Control Estudio, a la profesora Miriam Burgos, ¿correcto? Y te las envío con copia a ti. Ok, estamos hablando que eso sería Ondas y Óptica 2019-2, tanto 2015 como 96. Y el curso de Física Moderna, que lastimosamente, mira. Ok. Claro, Belquisita. Y a Suárez darle las otras dos que son más fenomenológicas, pues. Sí, claro. El curso de óptica y mecánica, fíjate, óptica y mecánica son fundamentales. Esas cosas siempre debe darlas Stewart, tú, yo. Pues sabes que a Suárez, a Suárez estaba atendiendo a los estudiantes. Claro, bueno, Belquisita. Está bien, bueno, entonces quedamos así, dale, cámbiale las dos Stewart para la Suárez y la Suárez para allá. Y ya, y listo. Al final de cuentas, esos los horarios no importan, Belqui, porque esos son, todo el mundo va a tener con conexiones.
Sí, exacto, ahorita no hay problema con horario. Ahorita nadie puede estar diciendo horario porque el horario se puede cuadrar a cualquier hora. Sí. Y listo, entonces te estoy mandando las calificaciones ahorita dentro de un ratico, ¿viste? Que ya me faltaban era las cédulas, pero ya están cargadas ya las cédulas. Entonces yo hice una planilla, la planilla que a mí me mandaron en posgrado, para yo cargar las notas de posgrado, la convertí en la de pregrado. Ok, confirme todo y te la voy a mandar, y ahí puedes agarrar esa copia para utilizarla nosotros, para mandar nosotros notas. Está bien buena la planilla, ¿viste? Sí. Bueno, quedamos así, Berquisita, cualquier cosa me llama. Mira, yo mañana voy a ir al pedagógico, ¿viste? Porque Antenor Biafra me dijo que Antenor Biafra me dijo que mañana me iba a entregar los diplomas de todos los cursos no conducentes al grado académico. ¿Oíste? Y voy a ver si me dan permiso para subir y tomarle fotografía a las cosas que tengo que tomarle, porque yo estoy ya estoy cerrando la tesis ya, pues. Sí, sí. No, porque lo que voy a subir es tomar una fotografía, monto los equipos, le tomo fotografía y cierro y ya, y me voy todo. ¿Ok? Bueno. Chao, Belquisita. Ok, pendiente con eso entonces. Qué feo, ¿no? El feo está al borde de la locura. De pana. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Ya creo que estamos en el llegadero. Te voy a ser sincero y estamos en el llegadero, en serio. Estamos al final con el menú. Mira, nos venció la sombra. Ya estamos en estado deplorable. Siento que estamos al final del túnel y no hay ninguna luz. No, no hay. Nos venció la oscuridad. El ciudadano es como Corpoelec. El ciudadano no da lujo. Jessica, Roberto y María, ¿me escuchan? Sí, profesor. Perfecto, sí, no muchachos, mire, se me cayó el internet, pero completamente, fue una cuestión de una locura completa, se nos cayó aquí en la oficina.
Estoy tratando de retomar otra vez para continuar la clase. Voy a esperar a ver si se conectan algunos más porque, bueno, María me hizo el favor de escribir por el WhatsApp, que bueno, ya tengo WhatsApp de escritorio otra vez. Y entonces, bueno, vamos a escribir yo mismo por acá. Estamos conectados. Por favor, entre. Bueno, vamos a ver si aquí están apareciendo. Ya está Carlos. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a esperar a ver si entra el resto. Un momentico para continuar. Ahí vienen todos. Ahí viene Igna. Perfecto. Bueno, yo creo que así podemos continuar. Yo estaba grabando incluso la clase, bueno, detuve la grabación y cuestión. Bien. Voy a esperar un ratico más, unos 3 minuticos más para dar. Ok, ahí viene Adrián. Listo. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchachos, yo creo que con esto más o menos de los que estaban conectados, yo voy a seguir entonces grabando la clase. Déjenme pausar grabación y perfecto, ya estamos grabando de nuevo. Déjenme compartirles un momentico la pantalla donde habíamos nosotros quedado. Bien. Y perfecto. Por favor me dicen si están viendo la pantalla, ¿no? Perfecto. Bien. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? No, profesor. ¿No se ve? No, si hay internet, profesor. Sí. Déjenme otra vez tratar de compartirla de nuevo. A ver si es que... Ok. Vamos entonces a... Perfecto. Presentar ahora una ventana. Aquí estamos. Ok, ahí va la pantalla. Se está cargando. Me dicen si se ve, por favor. Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, muchachos, como les venía diciendo, bien, los problemas que vamos a resolver en esta unidad 2 y los fenómenos que vamos a estudiar en esta unidad 2 son muy similares a la unidad 1. Siguen siendo fenómenos electrostáticos, bien, con campos de tipo unidireccionales, bien. Como les dije, pues habrá algún problema en el cual pues ameritemos de la solución en 2 dimensiones, pero bueno, eso lo afrontamos con el método matemático adecuado en un momento determinado. Como les venía diciendo, en la unidad 1 estuvimos trabajando con ecuaciones integrales, ¿no? En este caso recuerden que las ecuaciones integrales, la ley de Coulomb, la ecuación de integral de campo eléctrico, bien, la ecuación, en este caso, la ley de Gauss, que también está en su forma integral, y vinimos aplicando a ciertos problemas, pues el cálculo de campos, el cálculo de campos, el cálculo de distribuciones de carga, de densidades de carga, a partir de esas ecuaciones integrales. Vamos a abordar nosotros ahora esos mismos problemas, pero lo vamos a abordar ahora desde la perspectiva que nos proporciona la solución de problemas de campo. Bien, como les dije, para poder abordar la perspectiva de la solución de problemas de campo, nosotros obligatoriamente tenemos que pues, escribir las ecuaciones en forma de ecuaciones diferenciales. Bien, como les decía, les estaba diciendo anteriormente, la forma general de la ecuación diferencial que se resuelve tanto en física como ingeniería, asociada a problemas de valores de frontera o condiciones de frontera,
es la que se encuentra acá en la diapositiva. Bien, les había dicho anteriormente que la primera letra que tenemos aquí es la letra L mayúscula del alfabeto griego, que es lambda. Bien, y lambda es un operador de tipo diferencial. ¿Qué significa eso? Que bueno, en la ecuación siempre va a haber una derivada de primer orden o una derivada de segundo orden. Luego el segundo término que nos vamos a encontrar va a ser la magnitud física que queremos determinar. ¿Qué magnitudes físicas podemos determinar? Bueno, podemos determinar campo eléctrico, podemos determinar potencial eléctrico, podemos determinar nosotros carga, podemos determinar densidad de carga. Entonces, las magnitudes acá van a ir cambiando dependiendo del tipo de problema. Fíjense que la magnitud física, esta es la letra C del alfabeto griego, ¿bien? La magnitud física, pues es una magnitud que depende tanto del espacio como del tiempo. Cuando los problemas son de frontera, única y exclusivamente la magnitud física depende nada más de las coordenadas del espacio, que como les dije, estamos trabajando en 3 sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. De ahí no nos vamos a salir en ninguno de los contenidos del curso. Y también las ecuaciones pueden depender del tiempo. Por supuesto, como nosotros estamos trabajando en estática y los campos son campos estacionarios que no son dependientes del tiempo, la variable tiempo desaparece de las ecuaciones diferenciales y solo vamos a tener la variable espacial. Puede ser x, y, z, x, y, z, y, z, porque como dijimos anteriormente, problemas en 3 dimensiones no vamos a resolver, porque los métodos matemáticos que se meritan para trabajar con problemas de frontera en 3 dimensiones son sumamente complicados para un curso de esta naturaleza. Incluso esos métodos matemáticos normalmente se tienden a abordar en cursos de posgrado o en cursos de doctorado. Bien, son problemas sumamente complejos porque las soluciones son soluciones especiales, bien, con operadores especiales y bueno, es una matemática que no se aborda porque pues habría que ver un método matemático especial para ingeniería, un método matemático especial para física, que no se toma en cursos de pregrado, ¿no? Bueno, yo sí lo tomé en cursos de pregrado porque yo, por supuesto, recuerden que mi formación es como físico, pero para cursos de ingeniería ese tipo de problemas no se resuelve a nivel de pregrado, sino a nivel de posgrado. Bien, luego tenemos la igualdad. Después de la igualdad viene la letra delta del alfabeto griego en su expresión mayúscula y esta va a ser una constante que acopla a la fuente con la variable de estado. ¿Qué significa eso? Bueno, recuerden ustedes que la variable de estado va a ser esta letra que está acá y la fuente la estamos señalando como S. Recuerden que esto es una ecuación general para cualquier problema, ¿bien? Entonces, la ecuación se dice que está acoplada la magnitud física con la fuente, está acoplada por medio de esta constante. Esta constante puede ser cualquier parámetro físico, cualquier coeficiente o en este caso, un parámetro constante o un coeficiente constante o una constante simplemente. Por ejemplo, la constante K de la ley de Coulomb, bien, que recuerden ustedes que se utiliza en los problemas, o la constante epsilon 0 que aparece en la ley de Coulomb y en la integral de campo, puede ser una constante de acoplamiento. Entonces, ¿para qué se utiliza la constante de acoplamiento? Bueno, porque yo necesito que la ecuación sea dimensionalmente correcta. ¿Qué significa que la ecuación sea dimensionalmente correcta? Que si de este lado yo estoy calculando metros, de este lado también debo estar calculando metros. Si de este lado estoy calculando segundos, unidades de tiempo, de este lado también deben ser unidades de tiempo. Si estoy calculando unidades de masa, de este lado deben ser unidades de masa. Entonces la constante de acoplamiento permite el acople de la variable de estado con la fuente desde el punto de vista dimensional, que significa que la ecuación sea dimensionalmente correcta. ¿Bien? Bien, ¿y qué significa que sea dimensionalmente correcta? Que si yo tengo una ecuación para calcular tiempo y el resultado me da en kilos, eso está mal, eso no tiene ningún sentido físico. Si yo tengo una ecuación para calcular voltaje y me da en amperes, eso está mal. Entonces, ¿qué ocurre? La constante de acoplamiento permite a la ecuación física tener una estructura y esa estructura se comporta dimensionalmente de manera correcta. Bien, por supuesto. Y la fuente, en este caso recuerden ustedes que uno puede tener varios tipos de fuentes. Por ejemplo, ¿quién es la fuente de la temperatura? Un objeto caliente. Un objeto caliente sabemos nosotros que genera un gradiente o un campo de temperatura. ¿Quién es la fuente de un fluido? Bueno, sencillamente el sitio donde se está generando el fluido. Puede ser una fuente, puede ser una afluencia de un río, puede ser una lluvia que está provocando que el fluido esté circulando por como está ocurriendo ahorita en Caracas y en varias partes de Venezuela, que tenemos una vaguada bastante importante. Bien, eso sería
una fuente de fluido. Una fuente de fluido pues también podría ser un tanque que esté descargando agua hacia otro tanque. La fuente del campo eléctrico, recuerden ustedes que es la carga. Una carga, una configuración de cargas o una densidad o distribución de carga. Esas son las fuentes del campo. Las fuentes del campo magnético son los imanes y las corrientes eléctricas y así sucesivamente. Entonces, esta magnitud física que está acá es lo que se denomina la fuente que produce la magnitud física. Entonces, las ecuaciones diferenciales más o menos siempre van a tener estas estructuras. Entonces, repaso: un operador diferencial, una magnitud física, una constante de acoplamiento de la variable de estado con la fuente y una fuente. Bien, entonces más o menos. Es importante que tomen esto con bastante calma porque es primera vez que están viendo una estructura de ecuación de esta naturaleza. A pesar de que los cursos de matemáticas, donde ustedes vieron ecuaciones diferenciales, que creo que es matemáticas 3 o la 4, no me acuerdo exactamente ahorita, creo que es la 4, la última. Bien, ustedes han trabajado con ecuaciones de este tipo. ¿Qué es lo que pasa? Que en física y en ingeniería normalmente las ecuaciones que se estudian en pregrado son ecuaciones temporales. Cuando uno llega en pregrado antes del quinto semestre o cuarto semestre, el cuarto quinto semestre en adelante, cuando uno empieza ya a especializarse en las materias que pertenecen al componente profesional del ingeniero o del físico, uno comienza a ver pues ecuaciones que ya son espaciotemporales o son también ecuaciones que dependen del espacio, como les dije anteriormente. Claro, en los cursos de matemáticas se resuelven ecuaciones diferenciales de y como una función de x y en cierto modo pues no se le ve mucho la aplicación a la cosa. Bueno, vamos a utilizar los mismos métodos de resolución de ecuaciones diferenciales que no son complejos, tan complejos los que vamos a trabajar nosotros para resolver ecuaciones de esta naturaleza. Bien. Preguntas hasta el momento, muchachos. ¿Más o menos se entiende la idea que les quería mostrar? ¿Más o menos se entiende la estructura de la ecuación? Los escucho. Denme señales de vida. Profesor, entonces por lo que usted explicó, esa A que es la constante de acoplamiento, eso es como por decir, eso va a hacer que los valores o no los valores, las unidades sean igual de ambas partes de la igualdad de la fórmula. Acaba de hacer una interpretación perfecta del asunto. Eso es lo que acaba de decir con tus palabras, es exactamente lo que quise transmitirles. ¿Ok? Entonces, eso es. Sí, la constante de acoplamiento. Claro, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, agarra la ley de Coulomb. La ley de Coulomb del lado izquierdo de la ecuación tiene la fuerza, ¿correcto? Luego viene el símbolo de igualdad. Y del lado derecho tienes la carga y la distancia dividiendo. Si tú quitas acá, que es la constante, en este caso de acoplamiento, que es la constante K, ¿qué pasa? De este lado vas a tener Coulomb sobre metro cuadrado y de otro lado tienes Newton. ¿Eso es correcto? No lo es, ¿verdad que no? No lo es. Entonces, ¿qué ocurre? No, profesor, no es lo mismo, profesor. Claro, no es lo mismo. Cuando tienes acá, como K tiene newtons y tiene Coulomb cuadrado dividiendo y metro cuadrado multiplicando, los metros cuadrados se simplifican con los metros cuadrados, los Coulomb cuadrados con los Coulomb cuadrados y te queda newton. Entonces, del lado izquierdo tienes newton y del lado derecho tienes newton. O sea, que si quitas la constante de acoplamiento, estás quitando precisamente pues la homogeneidad dimensional. Claro, sí, porque del lado izquierdo tienes fuerza y del otro lado tienes allí un conjunto de magnitudes. ¿Qué es lo que pasa? Que del lado izquierdo tienes, en este caso, a la magnitud física, que es la fuerza, y del lado derecho tienes a la constante K, que es la fuente del campo. ¿Por qué? Porque la carga es la que produce campo. Entonces, claro, la constante va a ser precisamente la constante que acopla a la ecuación. ¿Tenemos que estar pendientes nosotros de la constante? No, porque a nosotros ya tenemos las ecuaciones elaboradas. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar directamente con la ecuación aplicada a algún problema. Nosotros no vamos a estar construyendo ecuaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Ya las ecuaciones que vamos a utilizar ya están más que reutilizadas en ingeniería y en física y sabemos que la constante de acoplamiento es esa. Por ejemplo, en la ley de Coulomb, la constante de acoplamiento vale 10 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Entonces, esa constante es la que se utiliza. Entonces, las ecuaciones ya traen la constante, pero es importante que nosotros tengamos una idea clara de qué significa cada una de las magnitudes dentro de la ecuación. Bien, ¿podemos continuar? ¿Tienen alguna otra pregunta? Continuamos.
Continuamos, muchachos. Sí, profesor, puedes Sí, continuar. Perfecto. sí, profesor, puede continuar. Recuerden que como el internet está como medio loco, es bueno que me contesten para yo saber que estoy hablando con alguien, ¿ok? Bien, vamos a revisar un poquito algunas ecuaciones o algunos modelos matemáticos que obedecen a la ecuación anterior. Fíjense. Ya ustedes vieron oscilaciones en el curso de Física 3, oscilaciones de un sistema masa-resorte de un péndulo. Me imagino que sí. Todavía no, profesor. ¿No la han visto todavía? No lo hemos visto, profe. Bueno, no importa. No, profe. Escúcheme bien. Ok. Vamos a obviar. Fíjense. Por ejemplo, si uno quiere describir, fíjense, supónganse ustedes que tienen un sistema masa-resorte. ¿Ok? Una masita, pues, atada a un resorte y el resorte atado a alguna pared fija. Puede ser horizontal o puede ser vertical. Supónganse ustedes que ustedes elonguen el resorte. ¿Qué significa elongar el resorte? Pues estirarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ustedes saben muy bien que el resorte junto con la masa van a empezar a realizar oscilaciones. Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Ok. El modelo matemático que se utiliza para describir las oscilaciones de un resorte es un modelo matemático como este que tienen aquí. Fíjense ustedes que en este caso, para el sistema masa-resorte, para construir esa ecuación, la variable de estado es la deformación del resorte X. X como una función del tiempo. ¿Por qué? Porque el resorte comienza a oscilar en el tiempo. A los 3 segundos el resorte tiene tantas oscilaciones, a los 20 segundos tantas oscilaciones, a lo mejor a los 30 segundos el resorte se paró porque hay alguna fuerza viscosa que para el resorte. Por ejemplo, el aire o la superficie rugosa de la mesa hacen que el resorte se detenga. Entonces fíjense ustedes que las ecuaciones tienen, esta sería la magnitud de estado, esta sería el operador diferencial. Fíjense ustedes que el operador diferencial tiene la segunda derivada con respecto al tiempo, por lo tanto la ecuación no es de primer orden, sino que sería de cuántos órdenes, de segundo orden, ¿correcto? Tienen la constante de acoplamiento en este caso es 1 entre la masa. Claro, para este tipo de ecuaciones es 1 entre la masa, para otras ecuaciones, como les dije, la ley de Coulomb es K, y para otras ecuaciones más adelante lo veremos. Y la fuente en este caso es la fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza de restitución del resorte. Recuerden que cuando uno modifica, es decir, cuando uno jala el resorte, la naturaleza del resorte hace que el resorte tenga una cierta fuerza de restitución. ¿Qué significa eso? Que el resorte no se deforma, sino que el resorte vuelve otra vez a su estado natural. Por eso es que la masa va y viene, hay un vaivén, son oscilaciones. Ok, igualmente como una masa vertical, si ustedes tienen una masa vertical atada a un resorte, disculpen, un sistema masa-resorte vertical, y el resorte lo comprimen y sueltan, la fuerza de gravedad actúa sobre la masa y el resorte comienza a oscilar, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre? La ecuación diferencial que lo describe es una ecuación diferencial, en este caso, similar a esta ecuación diferencial que está acá. Bien, la ecuación que está en la segunda línea, en la segunda fila de esta pequeña matriz que tenemos aquí, pues también es una ecuación diferencial. Fíjense que ahora se le agrega un término, en este caso es el término B, y el término B es la constante de viscosidad. Puede ser el aire, puede ser un fluido o puede ser cualquier otro material que haga que el sistema masa-resorte se frene. O un péndulo. Ustedes pueden oscilar un péndulo y el péndulo realiza, mientras la masita sea bastante pequeña, el péndulo realiza muchas oscilaciones. Pero va a llegar en un momento determinado que el péndulo se detenga. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce del aire hace que el péndulo se detenga. Se empieza a disipar energía, el péndulo vaya perdiendo energía y definitivamente el péndulo se detenga. Entonces, ambas ecuaciones, la primera me describe movimiento sin viscosidad, es decir, sin roce. Y la segunda me describe movimiento con roce. Pero lo que quiero que vean no es tanto el fenómeno físico, sino la estructura matemática de la ecuación. Fíjense ustedes que siempre va a haber un operador diferencial que corresponde a la letra lambda, va a haber una variable de estado que, fíjense, aquí donde está el paréntesis, que está el asterisco, yo meto a la variable de estado y construyo la ecuación. Igualmente agarro aquí X y meto la variable de estado y construyo la ecuación. Y en este caso, del lado derecho voy a tener a delta, que es la fuente, y a F sub 0, que en este caso sería la fuente. Entonces, fíjense, tengo magnitud, variable de estado, operador diferencial, que sería la estructura matemática de la ecuación,
el delta, que sería en este caso la constante de acoplamiento, en este caso es la masa. Claro, si yo no meto la masa aquí, pues del lado izquierdo y del lado derecho me van a dar dos unidades distintas y eso no tiene sentido físico. Y por último, la fuente. Abajo la ecuación se parece mucho, solo que estoy metiendo a B, a esta B que está aquí pequeñita, que sería la fuerza, en este caso, de roce viscoso. Si yo quito la fuerza de roce viscoso, fíjense que este término desaparece y tengo la misma ecuación de arriba. Vamos a irnos a una ecuación del electromagnetismo, que es lo que a nosotros nos atañe o nos compete. Un circuito RLC, resistencia, inductor, condensador. Estos son circuitos que vamos a resolver nosotros en la tercera unidad. Un circuito RLC con una fuente de corriente continua. Entonces, ¿quién sería la variable de estado? La carga que circula por el circuito. ¿Quién sería el operador diferencial? Bueno, una derivada de segundo orden, una derivada de primer orden y un término independiente. Recuerden que, como les dije, estas ecuaciones ya vienen construidas, pero si yo agarro el circuito y le aplico las leyes de Kirchhoff de redes, yo puedo obtener eso, y eso lo vamos a hacer nosotros en la unidad número 3. Vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff para construir las ecuaciones para cada circuito y aplicar las ecuaciones. Entonces, al aprender matemáticamente a solucionar la ecuación, bueno, ya el problema es un problema que se puede resolver. Incluso muchas ecuaciones diferenciales, creo que me falta cargar esa tablita al Drive. Cuando cargue la tablita de la solución de ecuaciones diferenciales, se las comparto para que tengan la tablita y también la descarguen. Recuerden que tienen tres tablitas. Una tablita donde están todas las operaciones vectoriales. Una tablita donde están las integrales y derivadas resueltas. Y me falta la tercera tablita, que es la tablita donde están las ecuaciones diferenciales. Esas se las comparto en el transcurso de la semana. ¿Bien? Déjenme anotar eso de una vez por aquí. Compartir tabla de soluciones de ecuaciones diferenciales a teoría electromagnética. Ok, bien, yo me voy anotando las cosas. Muy bien, entonces fíjense ustedes que la ecuación tiene una estructura interesantísima. Pues el operador diferencial es una derivada de segundo orden, una derivada de primer orden y un término independiente. Pero fíjense ustedes que en este caso la constante de acoplamiento es 1 sobre el valor de la inductancia. En este caso la inductancia puede ser 5 Henry, 1 Henry, 2 Henry. Y en este caso recuerden que la inductancia me representa a una bobina, es decir, una bobina que yo estoy conectando en el circuito. ¿Ok? Un inductor. ¿Quién sería la fuente que produce la corriente? El voltaje, la fuente de voltaje. Entonces, si yo acoplo, agarro la carga y la meto aquí, donde están los asteriscos, y aquí coloco un igual y coloco la constante de acoplamiento multiplicada por la fuente, aquí tenemos una tremenda ecuación y es la ecuación fundamental de todos los circuitos. Bien, esta es la ecuación fundamental. ¿Por qué? Porque los circuitos van variando. Yo tengo circuitos de resistencias puras, de condensadores puros o de inductores puros. O tengo combinaciones de circuitos resistencia-condensador. O tengo combinaciones de circuitos inductor-condensador, que serían circuitos LC. Si la resistencia está combinada con el condensador, se llaman circuitos RC. Si la resistencia está conectada con el inductor, se llaman circuitos RL. Entonces, fíjense ustedes que a partir de aquí voy eliminando términos y voy obteniendo todo ese zoológico de circuitos que se trabajan en electrónica y en ingeniería eléctrica. ¿Ok? Ahí tengo todos. Entonces, pero esta es la ecuación más fundamental de todas, la general. Claro, si yo transformo a las derivadas solamente de primer orden, aquí tendría la derivada de la carga con respecto al tiempo, que sería la corriente, y aquí tendría la corriente. Entonces tengo una ecuación diferencial de primer grado. Entonces depende, ahí vamos jugando nosotros con las ecuaciones de segundo y de primer grado. De todas maneras, ambas ecuaciones tenemos que aprender a resolverlas. Por favor, ¿se entiende lo que les acabo de explicar de esta tabla? ¿Escuchó? Sí, pero todo. Perfecto. Entonces, bueno, por el momento estamos solamente revisando la estructura matemática. Más adelante vamos a revisar, por supuesto, ya las soluciones, ¿ok? Pero vamos con calma. Vamos primero a tratar de empaparnos un poco en la notación, en las estructuras, que eso es lo que quiero hacer hoy, y para continuar la clase el día viernes, ¿ok? Muy bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva, si no hay más preguntas. Ok.
Bien, fíjense. Cuando uno resuelve una ecuación diferencial que depende única y exclusivamente del tiempo, uno necesita unas ciertas condiciones para resolver dicha ecuación diferencial. A esas ecuaciones, a esas condiciones se les llama condiciones iniciales del problema. Las condiciones iniciales del problema me dicen, por ejemplo, si yo tengo un problema que quiera describir cómo se mueve, por ejemplo, el sistema masa-resorte, las condiciones del problema dirían lo siguiente: en t igual 0, el resorte se encuentra comprimido y su velocidad inicial es 0. O en t igual 0, el resorte se encuentra estirado y su velocidad inicial es 0. Entonces, eso que les acabo de decir son condiciones iniciales de un problema. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el problema de un móvil que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme, yo digo, ok, en t igual 0, el móvil se encuentra en estado de reposo y con velocidad 0. En t igual 5, el móvil se encuentra a 10 metros del origen y con velocidad de 30 metros segundo. Pero fíjense ustedes que cuando yo ya hablo de t igual a un valor numérico de tiempo distinto de 0, ya eso no es una condición inicial, sino que es un valor instantáneo del problema físico. Se llama valor instantáneo porque depende de un tiempo determinado. Los valores iniciales de una ecuación diferencial temporal se resuelven única y exclusivamente cuando comienza el experimento, es decir, cuando t vale 0. Eso ocurre cuando las ecuaciones diferenciales dependen del tiempo. Ahora, cuando las ecuaciones diferenciales dependen de las coordenadas del espacio, ¿ok? Normalmente, pues, las condiciones se llaman condiciones de frontera. Por ejemplo, supónganse ustedes que yo tenga una barra de metal. Bien, y la barra de metal tiene dos extremos. Un extremo x igual 0 y un extremo x igual a L, donde L sería la longitud de la barra. Si yo tengo un problema de transferencia de calor, yo digo, ok, en x igual 0, que es el comienzo de la barra, la temperatura vale 10 grados. Y en x igual L, que sería el extremo final de la barra, la temperatura vale 40 grados. ¿Qué conclusión pueden sacar ustedes? Que si la temperatura en el primer extremo de la barra era de 10 grados y la temperatura en el extremo final de la barra era de 40 grados, que hubo allí una transferencia de calor. ¿Por qué? Porque hay un gradiente de temperatura que va desde 0 hasta L. ¿Correcto? Entonces, a eso se le llama condiciones iniciales. Por ejemplo, en un problema físico, a una condición de frontera, por ejemplo, un problema físico me puede decir, yo tengo un condensador. La primera placa del condensador se encuentra ubicada en x igual 0. Allí la carga vale 0. Y la segunda placa del condensador se encuentra ubicada en x igual a una cierta distancia que separa las placas. Y allí la carga vale 5 coulombs. Entonces, ¿qué ocurre? Usted dice, ah, mira, qué interesante. La placa que está parada en x igual a 0, que está en x igual a 0, no tiene carga. Y la placa que está en x igual a d sí tiene carga. Por lo tanto, hay una diferencia de potencial. Entonces, las condiciones de frontera son condiciones que adquieren las magnitudes físicas cuando se encuentran en la frontera, en el inicio y en el final de un cierto objeto físico. Puede ser un condensador, puede ser una barra, puede ser simplemente, por ejemplo, un resorte, o puede ser cualquier tipo de objeto físico. Nosotros, claro, tendremos condiciones dentro de circuitos, tenemos condiciones de frontera dentro, por ejemplo, con respecto a esferas. Yo puedo tener una esfera y la esfera puede tener una esfera hueca y puedo decir, en R igual a 0, que sería el centro de la esfera, no hay carga. Y en R igual a un cierto radio, que sería en este caso, el cascarón esférico que envuelve a la esfera, la carga vale tanto. Entonces yo digo, ah, mira, qué interesante, esas son condiciones de frontera, porque me está diciendo que en el centro de la esfera no hay carga, pero en su superficie sí hay carga. Entonces, todo ese tipo de condiciones se les llama normalmente condiciones de frontera. Y nosotros vamos a trabajar con condiciones de frontera. ¿Qué nos van a decir las condiciones de frontera? Las condiciones de frontera nos van a dar valores constantes o funciones que van a estar en las fronteras del sistema, por ejemplo, en la esfera, en el cilindro,
en una línea de corriente infinita que resolvimos el otro día, una línea de corriente, ¿se acuerdan? El problema que resolvimos la semana pasada, y así sucesivamente. Entonces, cuando las condiciones de frontera me dan valores constantes, por ejemplo, 10 voltios, 1 coulomb, 4 metros, 20 metros segundos, a esas condiciones se le llaman condiciones de Dirichlet. ¿Por qué son condiciones de Dirichlet? Porque me están dando un valor constante, una función que no cambia en el tiempo, un valor constante, un escalar. Como les dije, en electromagnetismo sería, por ejemplo, yo puedo tener una condición de frontera en un hilo conductor que sea 0 amperes. Usted dice, ahí hay 0 amperes, ahí no hay transferencia de corriente. ¿Ok? Ahora, cuando las condiciones son funciones matemáticas, bien, que funciones matemáticas que son derivables, bien, en este caso tenemos una condición de Neumann. Nosotros vamos a trabajar aquí con condiciones de Dirichlet o condiciones de Neumann. Y cuando conseguimos las dos combinadas, es decir, que tenemos valores, por ejemplo, yo puedo tener, vamos a volver a el problema de la barra. En x igual 0, que sería el inicio de la barra, yo puedo tener una condición de Dirichlet que me dice que allí la temperatura vale 0. T igual a 0, eso es un escalar, un valor numérico que es 0. O T igual a 10 grados, es un valor numérico. Pero en el extremo de la barra, donde x vale L, yo puedo tener allí, por ejemplo, una función matemática derivable, una función de la temperatura. Entonces digo, mira, el problema es un problema, no es de Dirichlet ni es de Neumann, sino que es una combinación de Dirichlet y de Neumann, y tengo lo que se llama una condición de Robin. Cuando un problema tiene ambas condiciones, se le llama condición de Robin. Entonces, repaso eso. Los problemas de frontera ameritan condiciones de frontera. Si la condición de la frontera del problema físico, del sistema físico, es una constante, se llama condición de Dirichlet. Por ejemplo, voltaje igual a 5 voltios. Si la condición de la frontera es una función matemática derivable, si la función no es derivable, eso no tiene solución física. ¿Ok? Pero ese tipo de problemas no se abordan porque no tienen solución física simplemente. Si la condición es una función que dependa de alguna coordenada del espacio, x, y, z, r, tita, phi, qué sé yo, cualquiera de las coordenadas del espacio, se le llama condición de Neumann. ¿Por qué? Porque la función es derivable y es una función matemática que depende solamente de r, no depende de t. ¿Estamos claros? Y cuando el problema tenga tanto condición de Dirichlet y condición de Neumann, se le llama un problema con condiciones de Robin. Nosotros vamos a trabajar con estas tres condiciones y más adelante veremos su aplicación en problemas físicos y verán que es bastante sencillo el asunto. Ahorita a lo mejor suena un poquito complicado, pero no se preocupen porque el semestre pasado que yo introducí esta nueva parte en el curso de electromagnetismo, en los cursos de electromagnetismo, pues de verdad los estudiantes pues allí le fue bastante bien, ¿no? Ya cuando fuimos a la parte de problemas, porque claro, al principio a lo mejor no se entiende muy bien el asunto, pero pues véanlo como un problema matemático, es decir, yo tengo una ecuación diferencial y la única manera de solucionarla es que yo le imponga una condición. Bien, si la ecuación matemática depende del tiempo, como dijimos anteriormente, que este tipo de ecuaciones las vamos a estudiar en la unidad 3, yo necesito una condición inicial. En t igual 0 las magnitudes físicas valen tanto. En el caso que nos atañe ahorita, que es la unidad 2, las ecuaciones dependen del espacio y se llaman problemas de frontera. Para resolver una ecuación diferencial que dependa del espacio, tengo que imponer una condición y esa condición se llama de frontera. Las condiciones de frontera pueden ser tres. La de Dirichlet si la condición es constante, la de Neumann si es una condición derivable, una función derivable, y la de Robin cuando tengo la combinación de ambas, que serían los problemas más complejos que vamos a resolver acá. Bien, por favor, ¿se entiende la idea de lo que les acabo de decir? Más o menos. ¿Los escucho? Más o menos, profesor. Perfecto. Cuando vayamos a la solución de problemas, vamos directamente a ver eso. Lo que quiero que tengan claro es lo siguiente. Si han comprendido, fíjense, ya comprendieron hace un momento con lo que me contestó uno de ustedes, exactamente no sé quién es, bien, acerca de la interpretación de la estructura de las ecuaciones. Ahora hay que ver, bueno, ya conozco cómo es la estructura, ahora tengo que resolver la ecuación, tengo que aplicar algún método matemático. Para poder solucionar la ecuación, yo tengo obligatoriamente que tener alguna de estas tres condiciones.
o tengo la de Dirichlet o la de Neumann o la de Robin. Entiendan a las condiciones como condiciones matemáticas para solucionar un problema matemático. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación de segundo grado, ¿ok? Y yo no tengo los valores de A, B y C para aplicar la resolvente, ¿puedo solucionar la ecuación? No, no la puedo solucionar. Yo tengo que tener los valores de los coeficientes A, B y C para aplicar la resolvente. ¿Se acuerdan que era menos B, más o menos la raíz de B cuadrado, menos 4A por C entre 2 por A? Si yo no tengo A, B y C, pregunta, ¿es solucionable la ecuación? No. Mínimo tengo que tener alguna de los coeficientes. Si todos los tres coeficientes valen 0, la ecuación desaparece. Igualmente ocurre acá. Para yo poder solucionar la ecuación diferencial de frontera, para resolver el problema del electromagnetismo, necesito alguna de las tres condiciones. El problema puede tener solo condiciones de Dirichlet, puede tener solo condiciones de Neumann o puede tener condiciones mixtas. Bien, se entiende más o menos la analogía con la ecuación de segundo grado. Es decir, si yo no tengo a Dirichlet, no tengo a Neumann o a Robin, yo no tengo ni A, ni B, ni C para resolver la ecuación de segundo grado. Por lo tanto, el problema es irresoluble completamente. Así que, obligatoriamente, para poder resolver el problema, tengo que tener alguna de estas condiciones. ¿Se entiende un poco mejor el asunto, muchachos? Ok, profesor, entonces, por lo que usted acaba de decir, en resumen, para resolver la anterior ecuación que usted nos presentó, esa ecuación va a tener alguna de estas tres condiciones. Si no tiene la de Dirichlet ni la de Neumann, entonces hay que dar por entendido que es una condición de Robin. Si no tiene alguna de las tres condiciones, entonces simplemente la ecuación no se puede resolver. Excelente interpretación, eso es. Hablando en términos netamente matemáticos, después vemos la física de la cosa, el electromagnetismo, es decir, la ingeniería que está dentro del asunto, después la vemos. Por el momento, esa interpretación que acabas de hacer es perfectamente correcta. Es decir, tengo una ecuación. Si no tengo Dirichlet ni Neumann, pues debo tener Robin. Pero si no tengo ninguna de las tres, pues la ecuación es irresoluble. No hay. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo problema me va a dar una condición de frontera y ya se van a dar cuenta que el asunto no es tan complejo como se pinta. ¿Ok? Perfecto, excelente interpretación. Si todos están de acuerdo, pues podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí, profe, sí. Perfecto. Vamos a pasar a la próxima. Ok. Muy bien. Fíjense ustedes, por ejemplo, nosotros vamos a tener dentro de los problemas de electromagnetismo algunas ecuaciones de tipo constitutivas. Ya nosotros vimos más o menos algo parecido, pero las tres ecuaciones fundamentales constitutivas son las que están en el cuadrito amarillo. De todas maneras, déjenme mencionarles un poco las que están arriba. Una ecuación constitutiva, por ejemplo, cuando estamos resolviendo las leyes de Kirchhoff, supóngase que tengo un circuito de dos mallas. Les pregunto, ¿cuántas ecuaciones de mallas voy a tener? ¿Cuántas ecuaciones de mallas tengo en un circuito Kirchhoff, muchachos, de dos mallas? Ajá, ¿qué pasó con esa respuesta? Si tengo dos mallas, tengo dos ecuaciones. Si tengo tres mallas, tres ecuaciones. Si tengo cuatro mallas, cuatro ecuaciones, ¿correcto? ¿Cierto o falso? Sí, profe, porque es igual, ¿no? Claro, porque en una malla aplico la ley de Kirchhoff de malla, que es la suma de todos los potenciales es igual a cero, ¿correcto? Primera ecuación. Si tengo otra malla, aplico la misma ecuación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tengo un circuito de dos mallas, se generan tres corrientes eléctricas, una que circula por la primera malla, una que circula por la segunda y la que circula común para ambas mallas, la mixta, ¿correcto? O sea, tengo una I1, una I2 y una I1,2. ¿Qué ocurre? Si tengo dos mallas y dos ecuaciones y tengo tres corrientes, pregunta, ¿se puede resolver un problema que tenga más incógnitas que ecuaciones o más ecuaciones que incógnitas? ¿Se puede resolver? Profe, no. No se puede resolver y eso lo ven ustedes en álgebra lineal, ¿correcto? ¿Qué ocurre? Que obligatoriamente tienen que generar una tercera ecuación y ahí es donde aplican la ecuación de los nodos, que la suma de las corrientes que salen y entran al circuito es igual, ¿correcto? O la suma de todas las corrientes que salen o entran en un nodo es igual a cero. Y aparece la tercera ecuación. Entonces tengo tres ecuaciones, dos de malla y la de corriente con tres incógnitas, corriente 1, corriente 2 y corriente 3.
Entonces, ¿qué ocurre? Ya el sistema es compatible. Igualmente ocurre aquí. Normalmente la ecuación diferencial bien amerita de otras ecuaciones para poder hacer la solución, amerita de ecuaciones auxiliares. Estas ecuaciones se les llaman las ecuaciones constitutivas. Por ejemplo, en el caso que le atañe a los ingenieros mecánicos, tenemos la ecuación de arriba. La ecuación de arriba se llama la ecuación del tensor de tensiones, donde es un operador y sigma y u, esto sería el vector de desplazamiento y esto sería el vector de esfuerzo sobre una estructura. Recuerden que las estructuras sufren esfuerzo. Si yo agarro y monto una placa de cemento y para un gimnasio y todo el mundo empieza a hacer pesas y a bailar y a hacer bailoterapia y a hacer qué sé yo cuántas cosas se pueden hacer en un gimnasio, la placa va sufriendo estructuras. El modelo matemático que explica cómo varían las estructuras para el ingeniero mecánico civil es este que está acá. La otra ecuación que está acá es para la transferencia de calor, donde este símbolo, que ya lo vimos, significa el gradiente de temperatura. Y K, la constante de transferencia de calor, un coeficiente. Fíjense ustedes que esta es la constante de acoplamiento. Fíjense, aquí está la fuente, aquí está la fuente que sería el calor. Aquí está la constante de acoplamiento, que sería K, y aquí está el operador diferencial, solo que están escritas en direcciones contrarias. Si yo agarro esta parte y la paso para la izquierda y paso a Q para la derecha, bien, esta Q, fíjense que no es la carga porque tiene arriba un vector. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esta es una Q que se llama calor para problemas de calorimetría o de transferencia de calor. Bien, ese tipo de problemas no se estudian acá, pero simplemente les estoy mostrando otras cosas que se hacen en otros campos de la ingeniería. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el operador diferencial, la constante de acoplamiento y la fuente. Fíjense ustedes qué interesante la cosa. En el electromagnetismo nosotros vamos a tener tres ecuaciones constitutivas que nos van a permitir ser ecuaciones auxiliares para poder resolver los problemas. La primera se llama la ecuación de desplazamiento, la segunda la ecuación de campo magnético y la tercera la ecuación de densidad de corriente. ¿Ok? Donde epsilon, mu y x son la constante dieléctrica para campo eléctrico, la permeabilidad magnética para campo magnético y la conductividad eléctrica para materiales que son conductores, es decir, materiales ómnicos. Recuerden que los materiales conductores se llaman ómnicos o metales, simplemente todos los metales sabemos que son ómnicos, unos mejores que otros. El oro conduce mejor la corriente que el cobre. Lo que pasa es que, bueno, hacer circuitos de oro, eso es imposible, ¿correcto? Y se utiliza material pues más económico, entre comillas, porque el cobre sigue siendo costoso. Bien, se supone que, bueno, nosotros estamos ahorita, la física, la ingeniería está en función de superconductores, de conductores cuánticos, y bueno, nosotros estamos a la puerta o a la vuelta de la esquina en pasar de cables y de alambres a tarjetas madre cuánticas, computadores cuánticos y superconductores. Pero todavía pues esa física se sigue desarrollando y bueno, cuando la tengamos, bueno, vamos a tener maravillas allí, ¿no? Una computadora que no se calienta, por ejemplo. Eso sería una maravilla, correcto, y eso lo conseguimos con una computadora cuántica. Bien. O un sistema de cableado que no se caliente, ¿no? Un aparato eléctrico de la casa que no se caliente. Bueno, eso es el porvenir más próximo. Y ustedes tienen que especializarse, por supuesto, en eso, y eso se especializan, bueno, no ahorita en estos cursos de ingeniería, sino que lo hacen a nivel de posgrado. Bien, es importante que tomen en cuenta eso. Muy bien, muchachos. Entonces, como les dije, estas ecuaciones son auxiliares. Cuando la necesitemos, la utilizamos. Si el problema no la merita, pues simplemente no la utilizamos. Como les dije anteriormente, la ecuación es auxiliar. El problema amerita de una tercera ecuación porque tengo más incógnitas que ecuaciones. En álgebra lineal, un sistema que tenga más incógnitas que ecuaciones o más ecuaciones que incógnitas se llama sistema incompatible. Para que el sistema tenga solución, debo tener el mismo número de ecuaciones como el mismo número de incógnitas. Y eso lo saben ustedes desde que estaban chamos en tercer año. Bueno, todavía siguen siendo chamos, pero cuando estaban más pequeños, cuando estaban en tercer año de bachillerato y resolvían un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por el método de sustitución, igualación, reducción. Si tenían más ecuaciones que incógnitas o más incógnitas que ecuaciones, ustedes saben que el problema hasta ahí llegaba porque no tenía solución. Lo mismo ocurre acá. Si tengo un sistema de ecuaciones diferenciales y tengo más incógnitas que ecuaciones, el sistema no tiene solución. Entonces, ¿qué ocurre? Apelamos a ecuaciones, apelamos a estas ecuaciones constitutivas, que son ecuaciones auxiliares que me permiten la solución del problema. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Se comprende?
¿Preguntas? ¿Continuamos? Sí, profe, continuamos. Ok, perfecto. Vámonos a la segunda diapositiva. Ok. Vamos a ver un poquito un problema ya en toda su extensión. No voy a empezar con un problema de electromagnetismo. Me voy a dedicar, esta última diapositiva, me voy a dedicar simplemente a estudiar el problema. Por favor, escúchenme bien y quiero que vayamos discutiendo el asunto. Escúchenme bien. Ok. Voy a empezar con el problema del calor, que es un problema sencillo de entender. El problemita de la barra. Ok. Supongan que tienen una plaquita de metal, una plaquita, por ejemplo, de cobre o de aluminio. ¿Ok? Sería esta plaquita azul que está acá. ¿Bien? Supónganse ustedes que por el lado izquierdo de la placa, fíjense que la placa tiene una longitud L y una altura H, por lo tanto es una placa rectangular, ¿correcto? Porque si fuera una placa cuadrada, L y H fueran iguales. Me dice que la placa es muy delgadita, es decir, que el área es mucho mayor que su grosor, por lo tanto no se considera el grosor de la placa. El grosor de la placa no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, esta plaquita es una plaquita rectangular, donde L sería la longitud de la placa y H la altura. Bien, vamos a suponer que hacemos lo siguiente. Por el lado izquierdo de la placa, que sería la frontera izquierda, le vamos a meter calor. ¿Cómo le metemos calor? Con un soplete, con una cocina o con una fuente de calor de cualquier naturaleza. Lo que a ustedes se les ocurra. Yo le metería calor a la placa por aquí, por ejemplo, con un soplete. Bien, un soplete, un candelero allí le meto a la placa. Entonces, Q significa que le estoy metiendo calor a la placa por la frontera izquierda. ¿Por qué se le llama frontera? Porque es exactamente la línea imaginaria que separa al objeto físico del ambiente. Entonces se le llama frontera. Si yo tengo una esfera, de la superficie de la esfera hacia adentro es el objeto, y de la superficie de la esfera hacia afuera es el medio, por lo tanto esa es la frontera. Entonces, a la frontera izquierda le estoy metiendo calor. Voy a la frontera superior de la placa. Un material perfectamente aislado. ¿Qué significa que esté perfectamente aislado? Que yo le metí allí, por ejemplo, un aislante térmico. O sea, que no entra ni sale calor. Perfectamente aislado significa que no entra ni sale calor. Así que allá, aquí arriba, ¿cómo se va a mantener la temperatura en todo momento, muchachos? Constante. ¿Por qué? Porque no entra ni sale calor. Bien. Por eso es que hay que tomar en cuenta que, fíjense, la nevera no se debe colocar nunca cerca de la cocina. Lastimosamente, muchas veces vivimos en espacios donde la nevera y la cocina están muy cerca. Y cuando la cocina está prendida, uno no debe abrir la nevera. ¿Por qué? Porque el intercambio de calor es fortísimo y eso es lo que va dañando poco a poco el motor de la nevera. Tienen que tomar en cuenta eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la nevera está cerrada, la goma que cierra la nevera es un aislante perfecto. Allí no está entrando calor por ninguna parte. Y la nevera está por fuera, hecha de un material que, por supuesto, es metálico, pero que normalmente tiene un recubrimiento entre el motor y la nevera que no permite la entrada ni la salida de calor. Y por eso los alimentos y las cosas que metemos entre la nevera se mantienen a una cierta temperatura constante. Si la metemos en el congelador, se congelan. Si están abajo, están frías. Si están muy abajo, están un poquito más calientes, o sea, más tibias y así sucesivamente, si la nevera está funcionando bien. Ok, la frontera superior está totalmente aislada. La frontera derecha está en contacto con el aire. No está aislada, está en contacto con el aire. Es decir, que normalmente, ¿qué hace el aire? Refrescar esta zona acá. Entonces, y finalmente, la frontera inferior está a temperatura constante. Ahí hay una fuente de calor que me mantiene la temperatura constante completamente. Entonces, repaso. Por la frontera izquierda le estoy metiendo calor con un soplete. Por la frontera superior, el sistema está aislado. No entra ni sale calor. La temperatura se mantiene en cero o constante. Profesor,
Por eso cuando tú dices que está aislado es que como si estuviese tapado. Exactamente, claro, no. Es decir, yo le meto un cubrimiento, eso como cuando tú tienes una cava. Cuando tú tienes una cava, el hielo se conserva, ¿por qué? Porque el sistema está aislado. La cava está hecha de un material. Exacto, la cava está hecha de un material que no permite entrada ni salida de calor, ¿correcto? A eso me refiero. Exactamente, perfecto. Ok, sí, perfecto. Ok, bien. La frontera derecha está en... Profesor, Dígame. pregunta. Ajá, una pregunta, voy. Dígame. En ese caso, el calor no se distribuiría a través de la placa. Sí se distribuye a través de la placa. Se distribuye a través de la placa, pero en dirección horizontal. Es decir, de la cara izquierda hacia la cara derecha. ¿Sí me entiendes eso, no? Ok. ¿Ok? A eso va, profe, a eso va. Exactamente, exactamente. El calor no se distribuye hacia la placa de arriba. Y si se distribuye, el calor no sale, sino que se queda allí. Es decir, Claro, porque eso está aislando, exactamente. Ok. Claro. ¿Por dónde refrescaría el sistema? El sistema refresca por la cara de la derecha, ¿correcto? Claro, que es como es la salida. Como quien dice. Exactamente, es la salida que está en contacto con el aire. Si yo coloco un sensor de temperatura aquí donde está circulando el aire, ¿qué va a pasar? Que el aire está a una cierta temperatura. ¿Por qué? Porque el sistema... Claro, no está igual al que está el del soplete, pero es una temperatura elevada. Exactamente, correcto. Es lo que ocurre cuando nos acercamos a una fogata o a un objeto que esté caliente, correcto. El aire circundante nos puede hasta quemar, sin necesidad de nosotros colocar la mano sobre el objeto, correcto. ¿Sí estamos claros con eso? Sí, profe, sí. Perfecto. Y la cara inferior está a temperatura T constante. Es decir, ahí hay un mecanismo que se puede lograr por procesos termodinámicos, electromagnéticos o electrotermodinámicos, que me permite que la temperatura esté constante. Yo puedo tener un termostato. ¿Qué hace un termostato? Mantener la temperatura constante. ¿Cierto o falso, muchachos? Claro, profe. Claro, entonces tengo un soplete que está haciendo entrada de calor, una superficie totalmente aislada que es la superior, la parte izquierda, el derecha de la placa está en contacto con el aire y abajo tengo un termostato que me mantiene la temperatura constante. ¿Cuántas condiciones de frontera tengo allí? ¿Cuántas fronteras hay? Ahí habría entonces unas 4 fronteras. Profesor. 4 fronteras. La izquierda, la superior, la derecha y la inferior. Tengo 4 fronteras. Ok, si hay 4 fronteras, ¿cuántas condiciones de frontera debo tener? Serían también las 4. Las mismas 4. Si tengo una condición de frontera menos, el problema no tiene solución. Las condiciones de frontera deben ser iguales que el número de fronteras. ¿Les queda claro eso, muchachos? Eso, claro, profe, eso es lo que venía hablando anteriormente, ¿no? Exactamente, es lo mismo que ocurre con el sistema Kirchhoff. Yo tengo 3 corrientes y tengo 2 ecuaciones, eso no tiene solución, debe haber una tercera ecuación que es la ecuación de las corrientes. Cuando yo ligo la ecuación de las corrientes o mezclo la ecuación de las corrientes con la ecuación de los voltajes, que también poseen a las corrientes y a las resistencias, pues entonces ya el sistema comienza a tener solución matemática. Entonces, el número de ecuaciones de un problema el número de fronteras de un problema de fronteras, valga la redundancia, debe tener el mismo número de condiciones de frontera. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, profesor. Perfecto. Me voy a la diapositiva en su parte derecha. Dice, expresión de las condiciones de borde de frontera. Mucha atención porque les voy a ir haciendo preguntas con esto. Calor de entrada en X igual 0. ¿Dónde está X igual 0? Aquí. El Q. Exactamente, en la placa izquierda. Aquí X vale 0. Ok. En X igual 0, el calor es igual ¿a quién? A Q. A una constante. Pregunta. ¿Qué condición es? ¿Dirichlet, Neumann o Robin? Les recuerdo, Dirichlet, una constante, Neumann, una función,
Robin, constante y función. Vuelvo a preguntarles. Si en x igual 0 tengo a q que es una constante, ¿qué condición tengo? Dirichlet, profesor. Dirichlet. Perfecto. Excelente. Vámonos a la segunda condición. En y igual h, ¿dónde se encuentra y igual h, muchachos? Sería En la parte de arriba. la parte de arriba, claro. Recuerden que aquí recuerden que esto es un problema de dos dimensiones. X está a lo largo de L y Y está a lo largo de H. Aquí en este punto, exactamente en la parte inferior de la placa, H vale 0 y X vale 0. En este caso, L vale 0 y X y H vale, es decir, y X valen 0. Ok. En Y igual a H, que sería la superficie perfectamente aislada, la temperatura vale 0. ¿Eso es correcto? Sí, porque si me dicen que en la parte superior está perfectamente aislado, quiere decir que ahí el calor ni se va ni entra, o sea, se mantiene constante. Perfecto. Y si ya me estás diciendo que Y y H es igual a 0, entonces ahí la temperatura se mantiene igual. Perfecto, excelente. Profesor, pero esa parte superior también no se debería calentar. No, no se calienta, porque recuerda que estamos midiendo en la frontera, no estamos midiendo hacia adentro. Es decir, si tú mides en la zona próxima inmediata a la línea de la frontera, ahí va a haber una temperatura. Pero exactamente en la frontera no, porque en la frontera es donde está aislado. ¿Sí se entiende eso? Es decir, Sí. si tú le colocas la mano a la cava por encima, ¿tú sientes que dentro la cava está fría? No, obviamente que no. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque está fuera de la frontera, correcto. Si metes la mano por debajo de la cava, de la tapa, estando, que eso es imposible, porque me voy a meter la mano dentro de la cava, pero vamos a suponernos que pudiéramos hacer eso. ¿Qué ocurre? Si tú con la cava cerrada, la mano por debajo de la tapa, ¿qué vas a sentir allí? Que está frío, ¿correcto? Exacto, profe. Exacto, entonces allí en la frontera la temperatura es 0. ¿Por qué? Porque no hay ni temperatura alta ni baja. La temperatura se mantiene porque el sistema está aislado. ¿Correcto? ¿Estamos bien allí? Ok, Sí, sí, muy bien, muy bien. muy bien. Si la temperatura vale 0, eso es una constante. ¿Qué condición tengo también? ¿Tú puedes repetir la pregunta? Sí, si la temperatura vale 0, 0 que es un valor numérico, una constante, ¿correcto? Ok, Sí. ¿qué condición tengo? Dirichlet, Neumann o Robin. Seguiría siendo Dirichlet. porque Seguiría si siendo Dirichlet, si exacto. la constante no ha cambiado, entonces no cambia la condición. Claro, claro. Mientras la condición no cambie, siempre son condiciones de Dirichlet. ¿Ok? Muy bien. Tercera condición de frontera, X igual a L. ¿Dónde se encuentra X igual a L, muchachos? Se encontraría en la parte inferior. No, en la cara de la derecha. Recuerda que la parte inferior es Y. O sea, la parte superior e inferior es a lo largo de Y. Mira, aquí está, a lo largo de X. Estamos diciendo X igual L. Si aquí está X igual 0, ¿dónde está X igual L? En esta cara que sería la cara derecha, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ok, profesor. Perfecto. Ok. Allí hay una función matemática extraña. Pregunta, ¿qué condición es? ¿Dirichlet o Neumann? Neumann, profesor. Sería Neumann, ¿por qué? Porque ya tengo una función matemática y al tener una función matemática, esa función depende de alguna. Fíjense que la función depende de la longitud, en este caso. Entonces, bueno, después más adelante veremos, ahorita no nos vamos a preocupar por la forma física de la expresión, pero ya ustedes saben que si yo agarro esa función matemática y la derivo, la derivada tiene algún valor. Si la función matemática no es derivable, esa condición está mala y hay que revisar o los datos del problema o revisar qué hicimos nosotros mal. ¿Se entiende eso, muchachos? Bien, continuamos. Última condición.
En Y igual a 0, ¿dónde se encuentra Y igual a 0, muchachos? ¿Dónde se encuentra Y igual a 0? ¿Cuál cara sería? ¿La izquierda? Ahí sí sería la inferior. Ahí sí sería la inferior obligatoriamente, claro. Aquí tengo. Esta cara sería X igual 0. La cara superior sería Y igual H. La cara de la derecha sería X igual L. Y la cara inferior sería Y igual a 0. Ahí está, listo. En Y igual a 0 me dice que tengo una temperatura que no cambia porque tengo un termostato. Por lo tanto, ¿qué condición es? ¿Dirichlet o Neumann? ¿Quién me responde? Sería Dirichlet, por ejemplo. Dirichlet también. Entonces tengo, ¿cuántas condiciones de Dirichlet tengo? 3. 3. ¿Y una? Y una Neumann. Una Neumann. Por lo tanto, el problema no es ni Dirichlet ni Neumann, sino que sería un problema Robin porque tengo combinación de condiciones, ¿correcto? Correcto. Correcto. Si yo puedo tener 200 condiciones de frontera de Dirichlet o 200 condiciones de frontera de Neumann. Pero si tengo 201 y la una es distinta a las otras, ya el problema es de Robin. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto sería uno de los problemas más complejos que existe para resolver. ¿Ok? Bueno, complejo entre comillas, porque al final de cuentas las condiciones son muy sencillas. Q, 0, y esa función que está ahí es una función facilita, porque me dice una diferencia de temperatura multiplicada por H, y H sería en este caso el coeficiente de transferencia térmica. ¿Ok? Eso más, claro, eso no nos compete ahorita. No veamos cosas físicas, vamos a ver simplemente la matemática del problema. ¿Ok? Entonces, fíjense. Si yo busco en un libro de ingeniería termoeléctrica o termodinámica, la ecuación diferencial que rige el fenómeno de la transferencia de calor es esta cosa que está aquí colocada. La están viendo todos, ¿verdad? ¿Ok? Fíjate que aquí tengo la segunda derivada de la temperatura con respecto a x cuadrado, porque al final de cuentas colocar la derivada afuera es igual que colocar la derivada adentro. Es como si estuviera multiplicando delta por delta, me da delta cuadrado. O sea que aquí tengo segundas derivadas multiplicada por K, donde K sería la constante de transferencia térmica. La constante K es mayor para un conductor que para un aislante térmico. ¿Ok? Entonces simplemente eso, la constante de transferencia térmica que defiende la naturaleza del material. Sabemos que los metales transfieren muy bien el calor y que los polímeros y plásticos no transfieren el calor. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente es eso. Luego tengo la segunda derivada de la temperatura con respecto a Y. Y la segunda derivada de la temperatura con respecto a Z. Fíjate que la ecuación está en coordenadas cartesianas. Aparte de eso, tengo un término que es Q punto, que en este caso sería, bueno, simplemente el calor. Y luego tengo a ρ, que sería, en este caso, la densidad del material, a C sub P, que sería el calor específico a presión constante, y la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Fíjate tú que aquí tengo un problema. Del lado izquierdo tengo derivadas del espacio y del lado derecho derivadas del tiempo. Como esto es un problema que solo depende de condiciones de frontera, la derivada que tiene que ver con respecto al tiempo desaparece. Y la coordenada Z desaparece porque el problema solo tiene X y Y. Por lo tanto, la monstruosa ecuación que estaba arriba simplemente se reduce a esta ecuación sencilla que está abajo, que es de fácil solución. Y vamos a verlo más adelante. ¿Se entiende el asunto, muchachos? Entonces, planteo el fenómeno físico. Evalúo sus fronteras. El problema físico me tiene que decir cuáles son las condiciones de frontera. Busco la ecuación, comparo la ecuación con el problema que tengo, y la ecuación siempre nos va a quedar más sencilla que la ecuación original porque estamos trabajando con problemas ideales. En el campo de trabajo, en el campo de la ingeniería, en el campo de trabajo, es un problema electromecánico, un problema de transferencia de calor, pues habría uno que crear condiciones experimentales
para que el problema se transforme de esta monstruosa ecuación a la ecuación que está abajo. Pero eso se puede crear. Fíjate que aquí lo dijimos. Agarro la placa, le meto por aquí calor con un soplete, le coloco arriba un manto térmico. Venden pinturas que hacen manto térmico, es lo que se le coloca a las azoteas para que no haya transferencia de calor. Porque el que vive en el último piso sufre de todo. Sufre la transferencia de calor porque el sol le pega directo y sufre cuando caen los aguaceros, sufre que, recuerden que el agua el concreto es poroso y siempre se va a meter agua y por eso hay filtraciones en los techos, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace la gente? Le echa una pintura negra que se llama manto de cubrimiento térmico, que por cierto es bien costosa, o coloca una especie coloca una especie de polímero, de plástico, que no permite eso. Entonces, ¿qué hace eso? Aislar térmicamente el calor. Fíjense ustedes que si uno está metido en una casa que tenga techo de zinc o techo de acero lic, el calor es tremendamente terrible, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no hay un aislante térmico que lo cubra. Entonces yo puedo generar aquí la condición echándole una pintura o colocando un manto térmico. Por la derecha no hay problema porque prácticamente todo está en contacto con el aire. Y abajo, a pesar de que esté en contacto con el aire, para tener la temperatura constante, le meto un termostato, ¿cierto? Fíjense ustedes que normalmente si está haciendo mucho calor y sopla brisa, el calor es soportable. Si no sopla brisa, el calor es prácticamente insoportable. ¿Qué es lo que hace la brisa? La brisa directamente pega con nuestro cuerpo y va creando lo que se llama una corriente de convección. La corriente de convección lo que hace es que disminuye la temperatura de nosotros con respecto al ambiente, crea como una especie de manto allí de aislante térmico que nos permite a nosotros pues mantenernos un poco más frescos. Entonces fíjense ustedes que las condiciones de campo se pueden crear en un experimento real o en un trabajo de campo a nivel ingenieril. Yo puedo tener este mismo problema y en vez de tener Q le puedo meter corriente. Arriba lo puedo aislar con un aislante térmico que puede ser cerámica, ¿verdad que sí? Por ejemplo, o puede ser un polímero químico, un plástico. Por la derecha puedo colocar esto en contacto directamente con el ambiente, que puede ser un medio conductor o puede ser simplemente el espacio vacío. Y por debajo le coloco una plaquita con carga constante. Es el mismo problema, solo que pasamos del campo de la termodinámica al campo del electromagnetismo. ¿Se entiende lo que les acabo de decir, muchachos, a nivel de analogía? Sí, profesor, lo entendí muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya la ecuación sería esta. No, la ecuación no sería esta. Sería una ecuación que tenga la carga, que tenga el voltaje, que tenga el campo eléctrico y, ¿bien? Y a la constante K, a la constante epsilon cero, cambian las ecuaciones. Y cambian. El problema de frontera es el mismo siempre. La matemática es la misma. Lo que van a cambiar son las condiciones físicas del problema. Y al cambiar en la condición de física del problema, uno aplica una teoría o un modelo distinto. Si tengo un problema de carga eléctrica, aplico las ecuaciones del electromagnetismo. Si tengo un problema de transferencia de calor, aplico la ecuación de transferencia de calor. Si tengo un problema de fluidos, aplico los problemas de la ecuación de la mecánica de fluidos, dependiendo del tipo de fluido, por supuesto, si es turbulento, si es laminar, si es newtoniano, si es de otra naturaleza. Al final de cuentas, lo que quiero que vean es que la estructura de la ecuación y el problema de la solución matemática es el mismo para todas. Y lo que cambian son las magnitudes físicas y los parámetros. Y las condiciones de frontera también cargarían. En vez de ser iguales al calor o a la temperatura, serían iguales a la carga, el potencial, al campo eléctrico. Pero al final de cuentas, el problema sigue siendo el mismo. ¿Ok? Bien. Preguntas hasta acá, muchachos. ¿Se ha entendido lo que he querido mostrarles? ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Perfecto. Última diapositiva de la presentación del día de hoy para que pues traten de asimilar todo lo que les he dicho. ¿Ok? Recuerden que eso te está grabando y yo se los cuelgo ahorita dentro de un rato mientras sube la cuestión al YouTube y eso, y les mando el enlace de conexión para que vuelvan a ver la presentación. ¿Ok? Bien. Nosotros vamos a trabajar en electrostática con esta ecuación que se encuentra acá. ¿Ok? Donde
el operador que tenemos aquí es lo que llamamos normalmente nosotros el operador laplaciano. La función phi, en este caso sería el potencial eléctrico, ρ sería la densidad de carga y epsilon 0 sería, en este caso, la constante dieléctrica del medio. Bien, a esta ecuación que está acá, la voy a nombrar ahorita, pero más adelante, bueno, vamos a trabajar con ella muchísimo, se le llama la ecuación de Poisson. Cuando la ecuación de Poisson está igualada a 0, es decir, que no hay fuente de carga, se le llama la ecuación de Laplace. Entonces nosotros vamos a utilizar dos ecuaciones. La de Poisson, cuando haya carga, y cuando no hay fuente de carga, sino que el objeto ya está cargado de por sí, la ecuación de Laplace. Si ustedes se dan cuenta, la letra L del operador diferencial es el laplaciano. Recuerden que el laplaciano son las derivadas de segundo orden con respecto a X, a Y y a Z. De todas maneras, cuando estemos trabajando en los problemas, trabajamos con toda esa solución matemática, con todo ese despliegue matemático. La fuente, en este caso, fíjense, la magnitud física a calcular sería el potencial eléctrico, que sería phi. Aquí en vez de phi podemos colocar una B mayúscula, para que sea para nosotros más fácil desde el punto de vista del trabajo con el potencial. No importa, ustedes colocan allí la letra que, no la letra que sea, sino cambien phi por B. ¿Quién sería la constante de acoplamiento? 1 entre epsilon 0. Si epsilon 0 no está, de este lado tengo voltios, y si quito epsilon 0, de este lado tendría coulomb. No tiene sentido físico. Al meter a la constante de acoplamiento, ya se está acoplando pues las unidades físicas del lado izquierdo con las unidades físicas del lado derecho. Y esa sería la fuente del campo, que sería la densidad de carga. Como les dije anteriormente, de ahora en adelante, aplicando problemas de frontera, nosotros vamos a aprender a solucionar esta ecuación, y es lo que vamos a hacer en las próximas clases de las próximas 3 semanas. Bien, perfecto. La ecuación de abajo, una ecuación un poco más grande, es la ecuación de la magnetostática, que trabaja con campos magnéticos, pero eso lo dejamos para la tercera unidad. Por el momento no tomen en cuenta mucho la ecuación de abajo, aunque la podemos también revisar. Fíjense que es un poco más compleja, porque tiene el gradiente de la divergencia. Pues aquí tengo una operación vectorial importante que después más adelante aprenderemos a hacer, y pues la ecuación es un poco más compleja. Pero esta ecuación es la ecuación con que vamos a trabajar ahorita en la unidad 2, y es una ecuación de frontera porque por ninguna parte aparece el tiempo. Por ninguna parte aparece el tiempo. La densidad de carga y el potencial son simplemente funciones que dependen de las coordenadas del espacio. Y aplicando lo que vimos en la diapositiva anterior, que tiene que ver con las condiciones de frontera, por dónde le meto calor, por dónde no, por dónde le meto corriente o carga, pues el problema simplemente se reduce. Esta tremenda ecuación que está acá, que se utiliza en termodinámica, para nosotros en electromagnetismo va a ser esta sencilla ecuación de aquí abajo, que va a ser la ecuación de Poisson o la de Laplace, dependiendo si es distinta de 0 o es igual a 0. Eso lo vemos más adelante. Bien, entonces les presento a la ecuación que va a ser el caballo de batalla de esta unidad número 2, que sería la ecuación de Poisson. Bien, perfecto. Yo voy a llegar hasta acá la presentación. Vamos a continuar el día viernes a las 10:30, estaríamos con la clase. Es importante, por favor, que vayan empezando a resolver el parcial, no lo dejen para el último momento. Revisen otra vez la fecha de entrega, porque la fecha de entrega, recuerden, desde el día que lo publiqué eran 15 días, ¿ok? Vayan revisando para que las preguntas que vayan surgiendo, los problemas que vayan surgiendo, podamos resolverlos, ya sea por el WhatsApp, por el correo, o simplemente me los preguntan en la próxima clase que tendríamos el día viernes. Es importante que vayan revisando, no dejen el parcial para la última hora, porque ese no es un parcial para trabajar en 2 días, es un parcial para trabajar mínimo, trabajando duro en una semana. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Una pregunta. Sí, le escucho, dígame. ¿Cuándo va a publicar la clase? Disculpe. Esta clase de ahorita la voy a publicar en el transcurso de la tarde. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan? Ay.